Hola a todos, queremos darles una bienvenida a nuestro video. Somos el grupo 113, del cual hemos elegido hacer un desarrollo sobre el tema Pattern Observer, del cual yo, Melina, les voy a dar una introducción sobre este patrón y el resto de mis compañeros, cada uno va a darnos un análisis en profundidad en relación al FODA. Y también eh, va a haber al final de este video un ejemplo en código que se aplica en Java. Buenas, yo me presento, soy Junco Franco 87216 y voy a explicar las fortalezas del análisis FODA. Yo soy Cardoso Fernando y voy a explicar las oportunidades y debilidades del análisis FODA de Observer. Yo soy Santiago Rojas y voy a presentar las amenazas del municipado del Yo soy Uriel Cáceres y al final del video voy a demostrar un caso práctico del patrón Observer implementado en un programa Java. De patrón Observer, para lo cual vamos a necesitar responder unas 3 simples preguntas. Básicamente, la primera pregunta es, ¿qué nos permite hacer este patrón? Básicamente, el patrón Observer lo que nos permite es que los objetos se puedan suscribir y a la vez recibir las notificaciones automáticas cuando hay algún cambio de estado de otros objetos relacionados. Además de que también es ideal para los escenarios donde hay múltiples partes de una aplicación que necesitan ser notificadas sobre ciertos eventos que ocurren. ¿Cuál es el objetivo por el cual necesitamos saber este patrón? Básicamente, el patrón Observer tiene como objetivo justamente poder enfocarnos en cómo nos facilita el desacoplamiento y la flexibilidad en la notificación, permitiendo a los sistemas ser más modulables y escalables en ese sentido. Entonces, hay una pregunta principal que nos faltó responder, que la pregunta es, ¿qué es el patrón Observer en sí? O sea, ¿cuál es la definición? Básicamente se lo define de que es un patrón de comportamiento en el que un objeto, que en este caso es conocido como un sujeto o subject en inglés, que mantiene una lista de suscriptores, que en este caso lo vamos a llamar observadores, de los cuales son notificados automáticamente sobre cualquier cambio de estado que ocurra. Lo cual básicamente podemos observar esto mismo que acabo de explicar en un esquema más visual de cómo se estructura este patrón. Y se esquema de esta forma. Como he estado mencionando anteriormente, es que hay un sujeto, de los cuales son estas personas que tienen a sus suscriptores, que en este caso somos nosotros, los que estamos observando ante cada cambio que ocurra, siempre nos va a llegar algún aviso, algún mensaje o alguna notificación rápida. Y entonces, básicamente, ahora teniendo en cuenta este esquema y que sabemos de qué se trata, les voy a dar un simple ejemplo para que nos demos cuenta de que la vida real se aplica en el sentido de que cuando usamos muchas veces las redes sociales, nosotros somos los denominados usuarios, porque es decir que podemos seguir a otros usuarios que son de la misma red que estamos usando y que cada vez que alguien a quien sigamos nosotros va a publicar una actualización o algún estado, según la red que sea, automáticamente vamos a recibir una notificación avisándonos de que cambió el estado. Que en conclusión, lo que podemos decir de este ejemplo es que el usuario, nosotros somos los observadores y que la persona que publica dichos estados es el sujeto. Y de lo cual también con ese criterio le puedo mostrar otros ejemplos de las distintas redes sociales. Que uno de los ejemplos más comunes es el WhatsApp, es el Facebook. Y también entran algunas redes que, aunque no sean sociales, son redes de streaming, que en este caso es YouTube y Netflix, que muchas veces cuando estamos conectados con un canal, porque somos los suscriptores, nosotros, cada vez que llega algún nuevo video, una nueva información, nos llega en cierta forma la notificación de modo automático. Por eso digo de que este patrón es
muy común y muy aplicado normalmente en lo que es en la vida diaria, en este caso cuando manejamos redes sociales. Bueno, una vez entendido lo que es el patrón Observer explicado por mi compañera previamente, yo voy a pasar al análisis FODA sobre el mismo, empezando por las fortalezas. Al utilizar este patrón podemos identificar que hay un buen desacoplamiento, ya que el objeto sujeto no necesita conocer los detalles de los observadores, lo que permite una mayor modularidad y mantenibilidad en el código. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que supongamos una aplicación sencilla que muestra el clima, una aplicación meteorológica, va a tener seguramente un módulo de rastreo que se va a encargar de fijarse los cambios que hay a lo largo del día en lo que es temperatura y demás cuestiones, que sería el objeto sujeto. No necesita conocer a los dispositivos a los cuales le va a enviar la información, que serían los observers. Esto reduce entonces la complejidad del mismo, lo que permite esa mayor modularidad y mantenibilidad en el código, ¿no? Por otro lado, en la escalabilidad es posible seguir agregando X cantidad de observadores sin afectar a los demás, permitiendo la expansión de la aplicación de manera eficiente. Esto se refiere a que si queremos agregar un nuevo tipo de dispositivo, una nueva interfaz de usuario, el sistema va a seguir funcionando de manera correcta y los nuevos observers recibirán las actualizaciones sin que el código se vea afectado. Por otro lado, también permite una mayor flexibilidad, ya que los observadores pueden ser añadidos, removidos o cambiados sin necesidad de modificar el código del sujeto, lo que facilita la adaptabilidad del sistema, que sería, por ejemplo, si queremos cambiar en la forma en que van a llegar las alertas en el clima o los dispositivos existentes o eliminar los antiguos, no hace falta tocar nada en lo que es el código del módulo de rastreo, ya que ese código, ese módulo nomás se encarga de enviar la información que hubo de los cambios a lo largo del día. Por otro lado, también el soporte de eventos múltiples se refiere a que el patrón puede manejar múltiples eventos o cambios de estado, permitiendo que diferentes observers reaccionen de manera distinta según el tipo de evento. No es ni más ni menos que el módulo que rastrea, por ejemplo, la información va a generar varios tipos de eventos, como cambios en la temperatura, alerta de tormenta, porcentaje de humedad, presión atmosférica, y el observer debe poder reaccionar a cada tipo de evento en cuestión, ¿no? Eso sería básicamente las fortalezas que yo he identificado. El patrón de diseño Observer presenta diversas oportunidades que pueden ser aprovechadas para mejorar la eficiencia y flexibilidad en la arquitectura de software. Entre estas oportunidades destacan la integración con otros patrones, la implementación en sistemas distribuidos y su relevancia en aplicaciones que requieren actualización en tiempo real. Una de las principales oportunidades del patrón Observer es su capacidad para integrarse con otros patrones de diseño como el Singleton y Factory. El patrón Singleton se utiliza para controlar la instancia de un sujeto en un sistema, asegurando que solo exista una única instancia que coordine los cambios. Al combinarse con Observer, se puede garantizar que todos los observadores reciban notificaciones de manera coordinada y consistente, fortaleciendo la robustez y flexibilidad de la arquitectura. Con el patrón Factory puede ser utilizado para crear instancias de observadores, permitiendo una gestión dinámica de los mismos. Esto aumenta la eficiencia del código y reduce el acoplamiento entre componentes. El patrón Observer también es útil en arquitecturas de microservicios y sistemas distribuidos, donde la comunicación entre componentes independientes es esencial. En un sistema distribuido, permite que un servicio notifique a todos los observadores sin necesidad de un acoplamiento directo. Por ejemplo, en un sistema de gestión de inventario, cuando se actualiza un producto, aquellos servicios que dependen de esa información, como puede ser un sistema de facturación o de logística, pueden ser notificados automáticamente para que tomen las acciones correspondientes. En aplicaciones actuales como las de chat, notificaciones en tiempo real o sistemas de monitoreo en vivo, es crucial que los cambios en el estado de la aplicación se reflejen de inmediato en la interfaz del usuario. El patrón Observer permite que los cambios en un estado se difundan automáticamente a todos los observadores interesados. En aplicaciones de chat, cada mensaje debe ser mostrado inmediatamente en la pantalla de todos los participantes. El patrón Observer permite que este proceso sea fluido y eficiente, mejorando la experiencia del usuario.
Continuando con el análisis del patrón observer, entre las debilidades encontramos problemas de rendimiento, dependencias en tiempo de ejecución y orden de notificación. Problemas de rendimiento. Si el sujeto tiene un gran número de observadores, la gestión se vuelve más complicada. Entonces, cada cambio en el sujeto desencadena una notificación a todos los observadores, incrementando la posibilidad de errores y aumentando la complejidad del sistema. Este proceso puede consumir muchos recursos, especialmente si las actualizaciones son frecuentes, lo que podría llevar a un uso excesivo de la CPU o de la memoria, afectando el rendimiento. La dependencia en tiempo de ejecución es otra debilidad. Esto debido a que el sujeto y los observadores están relacionados dinámicamente y los errores que ocurren debido a estos vínculos no se detectan en tiempo de compilación, sino que surgen durante la ejecución, lo cual hace que sean más difíciles de prever y corregir. Además, tenemos un problema en el orden de notificación. El patrón observer no establece un orden específico en el que los observadores son notificados, y esto puede causar inconsistencias si los observadores dependen del orden en el que se procesan las notificaciones. A continuación, Santiago va a comentar sobre amenazas de este patrón observer. Bueno, por último, podemos mencionar como amenazas el alto acoplamiento, la falta de abstracción y la mala gestión de los observadores. Con un mal uso o una mala implementación del patrón se puede generar un alto acoplamiento. Por ejemplo, si los objetos observadores dependen de detalles específicos de la implementación interna del sujeto, el acoplamiento entre estos puede aumentar, por lo que si se realiza algún cambio en el sujeto, los observadores deberían actualizarse para poder seguir funcionando correctamente. También si los observadores interactúan entre sí o dependen de información dada por otros observadores, como por ejemplo, que un observador modifica el estado de otro observador ante una notificación, esto genera acoplamiento y hace que el sistema sea más difícil de mantener y de entender. Otro problema que puede surgir es la falta de abstracción. Si la interfaz del sujeto es demasiado específica y no proporciona una abstracción adecuada, los observadores se vuelven dependientes de la estructura y formato en el que el sujeto expone sus datos. También puede haber una mala gestión de los observadores de un sujeto. Podría ocurrir que observadores que ya no estén interesados en el sujeto continúen recibiendo notificaciones de este debido a que los observadores no han sido eliminados de la lista como corresponde. Bien, a continuación vamos a mostrar un ejemplo práctico en Java, una implementación del patrón observer en Java. Para ello tenemos la Waiter App, que básicamente va a ser como nuestro main, donde vamos a correr el código, donde vamos a realizar las pruebas y vamos a crear las instancias necesarias para realizar la práctica. Principalmente el proyecto consta de dos clases, Waiter Station y Concrete Observer. La Waiter Station es nuestro sujeto, la clase que va a estar cambiando los valores de sus atributos, y para cada cambio en sus estados va a estar notificando o más bien actualizando el valor de cada uno de los observadores que tenga en su lista de observadores. Para ello en Waiter Station definimos 4 atributos. 3 van a ser float, temperatura, humedad y presión, que van a ser nuestras variables de estudio, y además vamos a tener una lista de Waiter Observers en la que vamos a estar agregando cada uno de los observadores para nuestra Waiter Station. Vamos a tener dos métodos de soporte, un Add Observer y un Remove Observer, que lo que hacen básicamente es pues eso, agregar un observador a la lista de Waiter Observer o remover un observador de la lista Waiter Observer. Y después tenemos dos métodos principales, por así decirlo, que los que más nos importan, que sería Set Measurements y Notify Observers. Set Measurements lo que hace es recibir 3 valores por parámetro, tanto la temperatura como la humedad como la presión, y setear el valor de los atributos temperatura, humedad y presión con esos valores, esas variables que le pasamos como parámetro.
Una vez seteados estos valores, llama a el método notifyObservers, que lo que hace es, para cada observador de la lista que tiene en WaiterObservers, actualiza los valores de ese observador, y le actualiza la temperatura, la humedad y la presión. En ConcreteObserver lo que tenemos es una clase que implementa WaiterObserver. WaiterObserver es una interfaz, es una interfaz que tiene como único método un update en el que pasamos 3 parámetros: temperatura, humedad y presión. ConcreteObserver sería cada uno de nuestros observadores, cada uno de nuestros objetos que va a estar esperando, va a estar viendo a ver si se actualiza o no la WaiterState. Tenemos 4 atributos: el nombre del observador, la temperatura, la humedad y la presión. Y como métodos tenemos principalmente 2, tanto el update como el display. El update lo que hace es recibir 3 valores por parámetro: la temperatura, la humedad y la presión, y actualizar el valor de sus atributos con esos valores que le pasamos por parámetro. Una vez actualizados esos atributos, llama al método display, que el display lo que hace básicamente es un print. Printea el nombre del observador y después las condiciones actuales, y printea la temperatura que tiene seteada en ese momento, la humedad que tiene en ese momento y la presión que tiene en ese momento. En nuestro Waiter app, lo que hacemos, nuestro main, digamos, lo que hacemos es crear una instancia de WaiterStation y 3 instancias de ConcreteObserver. A cada una de las instancias de ConcreteObserver le vamos a asignar un nombre: Observer 1, Observer 2 y Observer 3. Una vez creadas todas las instancias, lo que vamos a hacer es añadir cada uno de los observadores que creamos a la lista de WaiterObservers de la WaiterStation, llamando al método addObserver, ¿okay? Haciendo WaiterStation.addObserver, y le pasamos como parámetro el observador 1, el observador 2 y el observador 3, así sucesivamente. Una vez que tenemos esto, ya estaría implementado el patrón observer. Lo único que nos quedaría es simularlo, lo único que nos quedaría es probarlo. Para ello lo que hacemos es setear, digamos, primero ponemos un print donde printeamos, donde explicamos, donde decimos explícitamente cuáles van a ser los valores que vamos a actualizar en la WaiterStation, y luego realizamos un set measurements a la WaiterStation, digamos, una actualización de los parámetros de la WaiterStation. En este caso, temperatura 25, humedad 65, presión 1013, y así en 3 ejemplos distintos con distintos valores. Lo que vamos a ver nosotros cuando corramos el código es por pantalla el resultado de cada uno de nuestros observadores actualizados, digamos. Si nosotros seteamos los parámetros a temperatura 25 grados, humedad 65% y 1013 de presión, lo que vamos a tener en el observador 1, en el observador 2 y en el observador 3 son estos valores, digamos. Cada uno de los observadores se actualiza a los valores que adopta, a los valores a los cuales se actualiza la WaiterState. Por eso, en este caso, tanto el observador 1 como el observador 2 como el observador 3 muestran estas condiciones: 25 grados, 65% de humedad y 1013 de presión. Cuando nosotros seteamos los valores de la WaiterStation a 22 grados, 70% de humedad y 1012 de presión, vamos a ver que cada uno de los observadores actualiza esos valores. Cada uno de los observadores actualiza sus atributos. Y lo mismo para el último ejemplo. Básicamente aquí está aplicado el patrón observer, una WaiterStation que actualiza las variables del clima, y cada uno de los observadores, cada uno de los objetos que están viendo, digamos, que están pendientes de las actualizaciones de la WaiterStation, cuando la WaiterStation se actualiza, estos observadores actualizan sus parámetros. Estos observadores pueden ser un display LCD para una estación meteorológica casera, o puede ser el sistema de clima de un teléfono, o lo que fuere, digamos.
Así que bueno, esto sería básicamente el patrón observer implementado así en bastante sencillo, bastante rápido en un programita Java. Con esto damos por finalizada la presentación del Pattern Observer. Muchas gracias por escucharnos.